Bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo de conversaciones de DIRCOM News, organizado por Convercom. Mi nombre es Juan Ignacio Di Meiro y voy a estar moderando esta charla en esta conversación que vamos a estar teniendo con tres especialistas de la comunicación. La idea hoy es conversar un poco sobre cómo están viendo la comunicación en general, cómo están viendo los desafíos para el sector. Vamos a hablar de la gestión de reputación, vamos a hablar de la gestión de la comunicación y sobre todo vamos a hablar también del contexto, ¿no? Hoy un contexto cambiante, dinámico, donde cada vez se hace más difícil comunicar y construir legitimidad. Vamos a estar hablando un poco sobre ese tema. Un honor para nosotros. Hoy tenemos tres invitados para esta charla. Los paso a presentar. Laura López, ella es de Argentina, es Corporate Communications Digital and Internal Manager para el Cono Sur de Bayer. Bienvenida, Laura, a esta charla. Gracias, Juan, muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por estar. Gonzalo Velázquez nos acompaña de Colombia. Gonzalo es gerente de comunicaciones en Celsia. Celsia es una empresa colombiana de energía del grupo Argos y va a estar conversando también con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Juan Ignacio, Laura, Carlos, un gusto estar con ustedes y muy interesante esta conversación en la noche de hoy. Bueno, y por último paso a presentar a Carlos Bonilla. Carlos es consultor mexicano, es vicepresidente ejecutivo de AVE Estudio de Comunicación y como quien les habla, hace consultoría, ayuda a compañías a gestionar su comunicación estratégica. Si les parece, podemos empezar. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación, Juan Ignacio. Encantado de estar con ustedes. Es un placer compartir experiencias que se están viviendo en nuestra parte baja de nuestro continente, ¿no? En toda la parte desde Centroamérica hasta la Patagonia. Bueno, gracias, Carlos, por estar. Y si te parece, puedo empezar con vos. Yo tengo una serie de preguntas, la idea es que esto sea una conversación y que todos podamos ir aportando desde nuestras experiencias. Pero si te parece, Carlos, empiezo con vos. Mi primera pregunta tiene que ver un poco con esto que hablábamos anteriormente del contexto, ¿no? Yo creo que hoy estamos viviendo un contexto totalmente distinto a tal vez el contexto que estábamos viviendo años antes, y esto dificulta aún más la gestión de la comunicación desde las compañías y desde las organizaciones. Estos contextos son cambiantes, son dinámicos, son fugaces, y bueno, esto obviamente hace que muchas organizaciones y muchas compañías hayan entrado en esta suerte de crisis de legitimidad, ¿no? A las compañías y a las organizaciones les cuesta crear y mantener esta legitimidad de cara a sus públicos. Mi pregunta, Carlos, en primer lugar es, para vos, ¿cuáles son los principales factores que ayudan a las compañías y a las empresas y a las organizaciones a obtener y a mantener sobre todo esta legitimidad que a veces parece ser extremadamente fugaz y difícil de obtener? Creo que la legitimidad de una empresa está en torno a dos factores fundamentales. Uno es la conducta organizacional y la otra es el buen uso y la proactividad en la comunicación. Esto es, dicen que hacer relaciones públicas es portarse bien y que lo sepan los demás. En la medida en que la sociedad perciba esta conducta armónica con los intereses de la comunidad, va a tomar consideración para la empresa. Pero pues esto tiene que estar acompañado de una estrategia adecuada de comunicación. Buenísimo, gracias, Carlos. No sé, Gonzalo y Laura, si quieren comentar algo sobre este punto. Gonzalo, quería darle, estaba Bueno, esperando te quería dar la palabra, Laura, sí, por favor, estábamos adelante. los dos. No, sí, como mencionaba Carlos, también coincido que la legitimidad de la empresa creo que tiene, como decía Carlos recién, es portarse bien, es en realidad un poco entender
cuál es el rol de la compañía, ¿no? En esa comunidad donde opera. Creo que la legitimidad está dada porque ese rol que está gestionando es en bien también de la comunidad donde está operando y a partir de ahí poder salir a comunicarlo. Creo que desde ese lugar y entender cuáles son las necesidades y ser empático también en la situación y la coyuntura, como decías vos, todo es muy dinámico. En nuestros países, más en Latinoamérica, tenemos coyunturas que nos impactan, sociales, económicas, y como comunicadores no podemos estar ajenos a entender que nuestros públicos cuando nos escuchan como organizaciones, nos escuchan dentro de ese contexto. Entonces es importante la empatía y entender también en el contexto en el que estamos comunicando. Solo Clarísimo. sumaría a esta reflexión de Carlos y de María Laura algo adicional y es, yo creo que esto es como una mesita con tres patas. La primera es cómo se comporta la compañía, como bien lo decía Carlos, y la compañía son todas las personas en la compañía. Hoy todo ciudadano tiene en su teléfono celular una cámara, hay huella digital de todo lo que escriben en sus redes, se pueden tomar pantallas de lo que pasa en una reunión como estas y grabaciones y tirarlo a redes sociales, así es que el comportamiento debe ser íntegro en toda la compañía, no solamente en su gabinete directivo. La segunda pata es lo que la compañía dice de sí misma a través de la marca, a través de su publicidad, a través de sus relaciones públicas, de su responsabilidad social, que creo que también es importante ser cuidadoso de no solamente un manual de marca de cómo está el logo, es cuál es el tono, cuál es la posición, cuál es el momento en el que hablo, cuál es el momento en que me repliego. ¿Sí? No todos los momentos son adecuados para hablar y no todos los tonos le quedan bien a todas las compañías. Hay unas compañías que pueden ser mucho más irreverentes, otras que por su papel necesitan ser un poco más cuidadas, más prolijas eh, y más cautelosas al momento de hablar. Y la tercera es cuidar muy bien lo que otros dicen de la compañía. Sí, porque hoy vemos que los medios tradicionales muchas veces tienen menos llegada que muchos influencers, que muchas celebridades, que muchas personas que están en la conversación digital dando sus opiniones. Entonces yo creo que cuando una de esas patas de la mesa no está de la misma altura, empieza a cojear la reputación y eso que preguntaba Juan Ignacio, que es la legitimidad. Clarísimo, Gonzalo. Y me quedo con un punto que mencionaste para ir a la segunda pregunta o el segundo tema que me gustaría que conversemos. Y es qué dicen los demás de mi compañía, ¿no? Y ahí me parece que entra en juego, a ver, si nosotros analizamos técnicamente hoy cómo es o qué significa gestionar la comunicación, yo creo que comunicar es pelear en gran parte por la agenda pública. Hoy las compañías tienen que comunicar y desarrollarse comunicacionalmente en agendas dinámicas, cambiantes, pero sobre todo con diferentes actores que comunican y le comunican a estas empresas. Y es muy difícil, digamos, ¿no? Que nuestro mensaje permee en esa lucha por las agendas y que en definitiva lo que los otros dicen de nosotros terminen estando en línea con lo que nosotros queremos comunicar de nosotros mismos. A eso va mi segunda pregunta, y ahí tal vez puedo empezar con vos, Carlos, con este tema, y es cómo se puede incidir en una agenda pública que está cada vez más dinamizada y donde cada vez hay más actores, y le sumo una tercera pata que es cada vez es más difícil obtener la atención de las personas por la sobreestimulación que tienen los públicos. ¿Qué crees vos que es importante a la hora de incidir en la agenda pública y por qué? El primer aspecto que hay que considerar es tener una posibilidad de proactividad, de respuesta inmediata. Ahora que estamos viviendo en un entorno VUCA, en que la complejidad y bueno, todo lo que incide en el medio ambiente afecta a las empresas potencialmente, hay que ser cuidadosos y hay que responder oportunamente. Pero yo quiero hacer énfasis, tú decías lo que los otros dicen de la empresa. ¿Quiénes son los otros? Eso es muy importante porque los otros no tienen la misma importancia cada uno de los stakeholders y menos un miembro de la comunidad
que pues solamente es un vecino de la empresa, ¿no? Entonces, el primer paso muy importante para un comunicador es hacer una hipersegmentación. Con esa hipersegmentación, conocer a fondo a los interlocutores. Esto es saber quiénes son, saber qué tanto influyen en el día a día de la empresa y partiendo de eso, hurgar en sus necesidades de comunicación y en sus expectativas hacia la organización, hacia la empresa. Teniendo esos datos, podemos perfectamente entablar una conversación permanente con ellos y darles los mensajes adecuados en función del rol que tienen para la organización. Esto es, no lanzar como antes de que existiera la comunicación digital, escopetazos como comunicadores, sino tiros de precisión, trajes a la medida de cada audiencia. Es lo que yo podría comentar al respecto. Buenísimo, Carlos. Laura, ¿algo para aportar a esto? Sí, quizás sumando a lo que comenta Carlos también y trayendo la palabra de agenda pública que decías vos, Juan. La agenda pública está constituida por múltiples temas. También desde comunicaciones entender en cuáles son los temas y qué rol la compañía va a tomar en cada uno de esos temas. Hay algunos temas en los que no vamos a participar o decidimos como organización no tomar una postura pública. Hay otros temas en los que queremos liderar y ser líderes en esos temas, digamos, en la voz de la organización. Y a partir de ahí entender en qué temas de la agenda pública vamos a trabajar y cuáles son los públicos, como bien decía Carlos, cuáles son los públicos de interés de esos temas y armar esas comunicaciones a medida para ser claros, para ser directos, para saber cuál es el canal para llegarle a estos públicos específicos. A veces uno intenta competir con, no sé, desde información desde organizaciones, intentamos competir con temáticas sociales, y obviamente que el interés está dado por distintos factores. Entonces es entender bien en cuáles son aquellos temas donde vamos a hacer base y a quiénes le vamos a hablar. Buenísimo. Gonzalo, ¿algo para aportar a esto? Añadiría lo siguiente, y es que está muy bien que las organizaciones quieran participar sobre todo en la conversación digital, que es la que en este momento tiene un flujo, dijéramos, más impactante y es necesario estar ahí, pero yo creo que eso no nos puede dejar olvidar otras conversaciones y otras relaciones que son relevantes y que no necesariamente están signadas por lo digital. O sea, en los movimientos sociales que hubo en América Latina en los últimos meses vimos la importancia de la calle. O sea, la calle como escenario de movilización, de protesta, de resistencia, etcétera, complementada con las redes sociales. Yo creo que a las empresas muchas veces les falta calle, a nuestros zapatos les falta pavimento. Y eso no se va a terminar, es decir, las relaciones auténticas que se establecen con los colaboradores, primero que todo, yo creo que siempre van a ser un stakeholder básico y principal. ¿Sí? Luego tenemos otros que muchas veces se olvidan, los proveedores, los contratistas, ¿sí? Son gente que está ahí con nosotros en el barco porque quiere que a mi compañía le vaya bien, porque a ellos directamente les va a ir bien. Y muchas veces queremos desesperadamente lograr un like, un retweet, etcétera, cuando tenemos desatendidos un poquito a los otros stakeholders. Entonces yo creo que esa mirada, esa hipersegmentación que decía Carlos y esa relevancia a la que aludía María Laura, se complementarían con la construcción de relaciones auténticas. El brillo de las pantallas está muy bien, pero es más importante el brillo de los ojos. Es decir, que yo sea una compañía que sea capaz de mirar a los ojos a mis grupos de interés en momentos, por supuesto, no de crisis, ¿sí? Porque en la crisis es el peor momento para empezar a hacer amigos. Y ahí si ya no tienes amigos, ya no es el momento de empezar a tocar puertas. Pero yo sí creo que en el continuo de la relación de la compañía con sus grupos de interés, ir creando un acervo legítimo de relaciones que al momento de la crisis, cuando yo me resbale, pues, y me caiga, alguien me ayude. No que alguien diga, se cayó Gonzalo y se ría, o siga, pase derecho sin ayudarme. No, yo quiero es que cuando yo me caiga, mis públicos de interés me abracen y me ayuden y me pregunten al menos, mira, ¿estás bien? Entonces creo que eso se logra cuando yo he hecho esas relaciones auténticas en el continuo del tiempo, porque es que finalmente la reputación es una construcción en el tiempo.
Clarísimo. Recién mencionaban, dentro de todos estos públicos a los cuales una empresa tiene que comunicarle, mencionaban el público interno, ¿no? Uno de los públicos más importantes, me parece, de una organización, porque son el corazón de esa organización, son aquel público que mueve a esa organización, y en definitiva, las organizaciones no son nada sin aquellas personas que las conforman. Me meto un poco de lleno en este tema, y si querés empiezo con vos, Laura. Vos tenés a cargo también comunicaciones internas. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo entendés vos a la comunicación interna. Muchas veces se malinterpreta a comunicación interna con, bueno, mando algún comunicado a través de correo electrónico de vez en cuando, como para que parezca que hay una interacción de la compañía con la gente, como si estas cosas fueran dos cosas separadas, y se pierde de foco la verdadera importancia de la comunicación interna, que es generar apoyo y legitimidad interna, y sobre todo que aquellas personas se embarquen en este mismo objetivo que tiene la compañía. ¿Cómo ves vos a la comunicación interna, y cuáles crees que son los factores importantes a la hora de gestionar la comunicación interna de una compañía? Sobre todo una compañía tan importante como Bayer, que tiene tantos colaboradores a los cuales tiene que comunicarle, ¿no? Y creo que quizás el puntapié de cómo pensamos esta comunicación es entender bien cuál es nuestra cultura organizacional, ¿no? Cuáles son los ejes que nos mueven para crear esta cultura de la organización en la que queremos estar, la que queremos crear, y al mismo tiempo somos todos partícipes de la creación de esta cultura de la organización. Y a partir de ahí, creo que esto que mencionabas vos de, bueno, solamente es un mail y es esta comunicación unidireccional, me parece que uno de los temas más importantes que tenemos es la escucha hacia los colaboradores. Es entender qué es lo que los motiva, entender cómo viven esa organización, cómo viven el día a día de la organización en la que trabajan, cuáles son las necesidades, cómo se conforman esas necesidades y cómo desde la organización podemos suplir o al mismo tiempo también conectar las necesidades de equipo con la cultura de la organización en la que tenemos. Y por ejemplo en Bayer nosotros trabajamos mucho en grupos de trabajo, equipos de trabajo de distintas temáticas, lo que hace involucrarnos a todos como colaboradores en la creación de esta cultura. Tenemos grupos que trabajan específicamente en la cultura de inclusión y diversidad, otros grupos que trabajan en la cultura de performance, otros grupos estos grupos son autogestionados, de forma voluntaria los colaboradores se acercan a formar parte para dar parte de su opinión y de su capacidad, digamos, para crear juntos esta cultura en la que queremos vivir. La verdad que la comunicación interna es muy desafiante todos los días, porque tenemos que gestionar las miradas y las necesidades de múltiples actores, lo que hace a veces que tenemos que ser bien certeros en entender qué es lo que nos atraviesa a todos, porque a veces son necesidades muy personales o muy particulares de un equipo. Entonces es entender un poco qué nos atraviesa a todos y a partir de ahí sí crear un plan de comunicación interna en conjunto con los equipos, en conjunto con estas redes o estos equipos de autogestión y poder transmitirlo y penetrar con esto al resto de la organización. Gonzalo, ahí te veía asintiendo. ¿Cómo ves el tema de la comunicación interna? Yo creo que es fundamental. Es decir, sin una buena comunicación interna que ayude a crear confianza entre los colaboradores y un propósito común, es muy difícil lograr los objetivos. Yo creo que la pandemia nos enseñó la importancia de la comunicación interna, y creo que había un estudio de Edelman Internacional que mostró que dentro de todos los emisores de información sobre salud y cuidado, quien más generaba confianza entre las personas era el empleador. O sea, la gente sintió que por encima incluso de los organismos médicos, de los organismos sanitarios, estaba su empleador
diciéndole las cosas que debía hacer para cuidarlo. Y ahí se notó la gran importancia que tiene esa confianza entre unos y otros. Pero otra cosa que quería decir y que con lo que María Laura estaba diciendo es desafiante porque además las nuevas generaciones te están comparando comunicacionalmente con todo lo que reciben. Entonces ya basta para ellos de que les obligues a consumir la intranet o un boletín que no esté redactado de una manera emocionante o que la compañía no tenga una oferta de valor estimulante para ellos como nuevas generaciones porque te están comparando continuamente y quieren que esa comunicación sea igual de efusiva, crocante, divertida como lo es la comunicación de cualquier influencer. Entonces creo que eso al lado de unos protocolos que muchas veces tenemos que respetar y seguir porque tenemos que hacerlo muy responsablemente, es un desafío diario de generación de una confianza con esa comunicación, pero a la vez de atracción y dijéramos de enganche para que esa cultura organizacional, que hoy es uno de los factores de competitividad más importante, porque se puede acceder al capital, se puede acceder a la tecnología y cada vez más fácilmente, pero al talento es muy difícil y hay una competencia gigante por el talento y que ese talento no solamente se quiera inscribir, sino que se quiera quedar y permanecer es un desafío diario para todos. O sea que yo creo que los que tenemos alguna responsabilidad en comunicaciones internas, creo que tenemos bastante trabajo en estos días. Carlos. Yo creo, José Ignacio, perdón, Juan Ignacio, que coincido plenamente con lo que dijo Laura y con lo que dijo Gonzalo. Creo que el concepto de empresa u organización en realidad son entelequias, son intangibles. En realidad, la empresa es lo que su personal es. Entonces, la personificación, si se vale el término, de una empresa, pues es a través del personal. Entonces, en la medida en que el personal esté identificado con la empresa, esté bien informado con la empresa, en esa medida va a dársele la personalidad a la misma. Para esto es muy importante lo que decía Laura, la escucha. La escucha, porque el ser empático con el personal es fundamental. ¿Y cómo podemos ser empáticos? Pues a través de la escucha y de la segmentación, así como tenemos que segmentar a los públicos externos, también a los internos, porque cada segmento o subsegmento del público interno tiene necesidades diferentes. Entonces, para hurgar en necesidades y en expectativas, necesitamos segmentar y conocer perfectamente bien a cada subsegmento de los públicos. Esto es saber lo que necesitan, porque un programa de comunicación interna basado en mensajes unilaterales, en mensajes que van de la dirección o de la empresa hacia el colaborador solamente, no sirve para nada. En realidad, el colaborador necesita tener la información que está demandando, la que realmente necesita. Y cuando reciba esa información que está requiriendo, no solamente tenemos que rogarle que lea la revista interna, que se meta a la intranet, sino ellos van a detectar que ahí hay algo importante que se le va a decir y que con base en ello tiene que acudir a esos medios. Entonces, es muy importante determinar qué es lo que el contenido de los mensajes de comunicación interna con base en esas expectativas del personal para crear la cultura de la empresa y para que esa cultura sea armónica con el entorno y la sienta cada colaborador, porque la reputación la hace cada colaborador cada día. Si queremos hacer una reputación, tenemos que tener una permanente comunicación con el público interno y que conozca perfectamente la filosofía corporativa. La filosofía corporativa no debe hacerse y ponerse en un cuadro y olvidarse o ponerla en un librero, sino tiene que ser el código de conducta del día a día de todos los colaboradores.
Y sumando a esto que mencionaba Carlos de la compañía, es la gente que la forma, en realidad somos nosotros, los colaboradores, quienes somos la compañía. Creo que también un punto importante es no solo no ser unidireccional en esa comunicación, sino no siempre ser la voz de esa compañía, sino poner la voz en los colaboradores. Son ellos quienes mismos nos cuentan a otros colaboradores cómo están trabajando en puntos particulares que crean esa cultura organizacional. Desde ahí es mucho más legítimo, porque obviamente que alguien que escucha a un compañero contando cómo está vivenciando una cultura de inclusión y diversidad o cómo lo atraviesa una cultura de performance, hace que legitime lo que estamos queriendo decir desde Bayer, la cultura que estamos queriendo afirmar, y al mismo tiempo también a veces contagia. Y ese contagiar hace que cada vez seamos más los que vamos formando de alguna manera esta voz reputacional. Son los embajadores de buena voluntad. Embajadores, Y absolutamente. tienen mayor credibilidad que el propio director de la empresa. Por supuesto, sí. Bueno, gracias por los aportes. Hablamos ya del público interno, hablamos de la agenda pública, por así decirlo. Creo que hay otro stakeholder importantísimo a la hora de gestionar la comunicación que no mencionamos todavía, y que son los medios de comunicación en sí mismos. Ahí me gustaría entrar un poco en este terreno sobre una máxima que suele decirse últimamente, sobre la cual yo no estoy particularmente de acuerdo, que es la muerte de la gacetilla a partir del nacimiento de los nuevos medios de comunicación, o más comúnmente llamados redes sociales, digamos. La tecnología es cierto que atraviesa los cuerpos en un sentido casi Foucaultiano, digamos. La tecnología hoy está en todos lados, nos comunicamos a través de las redes sociales, nos comunicamos a través de los medios digitales. ¿Cómo ven ese vínculo entre los medios tradicionales, por así decirlo, y las nuevas tecnologías? ¿Y cómo creen que se debe gestionar tanto la comunicación a través de los medios tradicionales como a través de las redes sociales? Si te parece, Gonzalo, empiezo por vos, ¿te parece? Claro, gracias. Yo creo que aquí tenemos que ser muy pragmáticos, entender que esa es una realidad, pero también yo creo que la complementariedad entre una cosa y otra es muy importante. Es decir, entender que aunque hay una explosión de información en redes sociales, en emisores de información, en canales digitales, en posibilidades de contacto, nos está apabullando, pero también yo creo que los públicos finalmente están viendo que hay una manera de curar la información o las fuentes de información a la que acceden. Entonces, saber ser relevante con los medios de comunicación tradicionales y entender que ellos de alguna manera han cumplido un papel importante de generación de información durante mucho tiempo, pero también saber ser relevantes con esos nuevos canales y con esas redes sociales. En nuestro caso somos una compañía de energía que se mueve Celsia como en dos niveles. Uno, la generación con energías renovables, paneles solares, energía eólica, etcétera. Eso es muy sexy, por decirlo así, para ciertos medios, pero también prestamos el servicio de energía eléctrica para las casas, los negocios, las industrias. Ese no es tan sexy y se representa en dos momentos muy difíciles, cuando te cobramos la energía y cuando se va la energía. Entonces ahí dijéramos que hay un conflicto, por decir así, reputacional en si soy ese tan sexy que está poniendo paneles solares y turbinas eólicas, ¿por qué se me va la energía? Entonces yo lo que creo, lo que hemos tenido que hacer es saber entender la relación con los medios tradicionales, ¿sí? Ellos también se están reinventando, ellos no están pasivos, ellos también se están reinventando y saben que tienen un capital reputacional también que cuidar y un futuro sostenible por el que seguir haciendo parte de esa información que han cultivado durante mucho tiempo hacia adelante. Pero también entender cuál es la dinámica de la viralidad, cuál es la dinámica de las redes sociales para saber ser relevantes también ahí. Yo creo que el gran reto es saber combinar y equilibrar la presencia en ambos lados, porque determinar que solamente se van a hacer relaciones, por decir algo, con influencers o con celebridades o con gente que es muy viral, nos puede estar dejando una parte importante de la audiencia por fuera
que quiere un poco más de peso en la información, que quiere el fact-checking, que quiere la labor informativa de contrastación de fuentes, de contrastación de información, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que ser prácticos al ser como ambidextros, saber manejar el mundo vertiginoso de la viralidad y lo digital, sin olvidar que también los medios tradicionales tienen un papel muy importante todavía. Sí, y sumando lo que, perdón, sumando a lo que dice Gonzalo, justamente creo que este punto de tomar los dos polos es que en realidad son complementarios, porque si nosotros nos podemos saber, ambos son fuentes de información de otras. ¿Cuántas veces vimos noticias que nacen en las redes sociales y terminan en la tele o en la televisión, en los diarios? Y obviamente, como sabemos, noticias que aparecen en los medios tradicionales y se amplifican enormemente en las redes sociales. Entonces, entender que los dos caminos son complementarios, cada uno tiene sus riesgos, sus desafíos diferentes y sus públicos diferentes. Entonces, para nosotros, a partir de ahora son herramientas nuevas. Antes quizás teníamos solamente los medios tradicionales con los que comunicar. Sumamos como parte de nuestra capacitación constante como comunicadores que la aparición de las redes sociales es una explosión en la comunicación y, como decía Gonzalo, eso no solamente que amplifica, sino que hace múltiples comunicaciones y a veces hasta nos marea de tanta información que nos llega. Desde nuestro lugar de comunicadores, entender que la comunicación que emitimos no va por un solo canal, o sea, lo que vos creés que va por los medios tradicionales va a derivar o puede derivar en los medios digitales, y eso hace que la amplificación sea mucho mayor. Y a partir de ahí entender que son distintas herramientas, tienen distintas estrategias cada uno de llegada y por supuesto tener en cuenta el público de cada uno, ¿no? El público de las redes sociales y de cada una de esas redes, y el público también de esos medios tradicionales, para moldear de alguna manera nuestra narrativa al interés de quien nos está escuchando del otro lado. Carlos. Yo creo, Juan Ignacio, que esa compatibilidad que fue común a lo que mencionó Laura y también Gonzalo es fundamental. Yo creo que son complementarios los medios. Estamos viviendo una especie de oropel y estamos impresionados con la comunicación digital porque nos da oportunidad de segmentación y nos da una inmediatez y además facilidad o posibilidad de respuesta inmediata. Sin embargo, no podemos, como bien dice Gonzalo, conceder a los medios sociales, a las redes sociales, todo lo que hacíamos a través de medios colectivos de comunicación como la prensa, la radio, la televisión. ¿Por qué? Porque una característica de las redes sociales, pues es que son superficiales. La información que dan es inmediata, pero superficial. No puede ser que en 140 caracteres puedas tener con seriedad noticias sobre una información importante, ¿no? Entonces, esto nos ha obligado a los comunicadores a actuar diferente. Esto es, a crear una velocidad de respuesta que no teníamos. Antes yo recuerdo, en los inicios de las relaciones públicas, que se preparaba un boletín de prensa, se mandaba, en un caso de una empresa internacional, se mandaba a la filial, a la casa matriz, autorización, nos lo regresaba y a los 3 días mandábamos un boletín de prensa y al otro día monitoreábamos los medios. Esa dinámica ya pasó completamente a la historia, porque ahora no solo nosotros tenemos que enviar la información, sino se nos adelantan. Los medios ya tienen la información y nos piden que la ratifiquemos o no. Entonces, esa velocidad de respuesta es fundamental y es un parteaguas para la profesión de los comunicadores, ¿no? Y algo muy importante, lo que decía Gonzalo, tenemos la información. Esto es, las empresas que antes necesitaban de los medios colectivos de comunicación para difundir la información,
Pues no, ahora son las que tienen la información y tienen los medios también. Entonces las compañías todas las compañías, tengan el giro que tengan, son compañías de medios, porque tienen la información y tienen los medios. Así es que ahora tenemos que ser administradores de la información como comunicadores, y son verdaderas compañías de medios todas nuestras empresas. Entonces hay que administrar y hacer el periodismo industrial para jerarquizar la información y para tener una visión periodística, y con ese olfato periodístico saber lo que la opinión pública le interesa y eso difundirlo. Solamente así vamos a conservar nuestra característica de fuente informativa. Si nosotros damos solamente como información, entre comillas, comerciales, nos vamos a perder credibilidad. Entonces hay que dar información de sustancia. Ese sería mi comentario al respecto. Bueno, muchas gracias. Recién Gonzalo mencionó la palabra crisis. No me sorprende. Recién mencionaba él su desempeño en una empresa que brinda servicios eléctricos, ¿no? Por su naturaleza, digamos, una empresa, como toda empresa que brinda servicios, que obviamente es propensa, digamos, a sufrir crisis. Crisis entendida como momentos o por lo menos las entiendo así, yo creo que una crisis es un momento de máximo riesgo y mínimo control, y creo que lo que define una crisis puntualmente es la incertidumbre, ¿no? De ahí está la gestión de la comunicación para brindar certidumbre y echar luz a esa crisis, y obviamente el objetivo es volver a retomar el control y disminuir ese riesgo presente en esas crisis. Gonzalo, si querés empiezo por vos. ¿Cómo ves vos el tema de la gestión de crisis hoy en este nuevo contexto donde hablábamos de nuevas audiencias, hablábamos de nuevos vasos comunicantes, hablábamos de esta inmediatez que recién también mencionaba Carlos? ¿Cómo ves vos la gestión de crisis en este contexto y qué crees que son aquellos puntos fundamentales a la hora de enfrentar este tipo de situaciones desde el sector corporativo? Sí, Juan Ignacio, creo que el tema de manejo de crisis, gestión de crisis reputacionales, ha ido sofisticándose cada vez más, pero porque las crisis se han vuelto cada vez más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque con la hiper transparencia que dan las redes sociales, la volatilidad con que las noticias están propagando, la cantidad de actores nuevos que participan en la conversación sobre esas crisis, cualquiera que tenga una cuenta de una red social opina sobre la crisis, y además de eso todo queda registrado en video, queda registrado en la fotografía, etcétera, y se propaga. Entonces creo que también hemos tenido que aprender. eh, yo soy más joven de lo que me veo, tenía más pelo. Hemos tenido que aprender con esas situaciones tan difíciles con dos cosas. Primero que todo, las crisis no son solo del área de comunicaciones, así sean reputacionales. O sea, las crisis tienen que pasar por las diferentes áreas de la compañía para que esa respuesta sea coherente y consistente. Sí, eso es lo primero. Segundo, hay que estar preparados, sí, hay manuales de crisis, hay statements que se tienen listos, hay páginas web ocultas para salir en un momento determinado, pero cada vez más lo que la gente está buscando es, hey, ¿cuál es tu posición sobre esto? Dime tú, CEO, presidente o líder de la compañía, ¿qué estás opinando de este derrame, de este vertimiento, de esta situación de acoso que hubo en tu compañía? Quiero saberlo. La gente quiere honestidad y transparencia y una posición, dijéramos, valiente de la compañía para enfrentar la crisis. Antes que comunicados muy almibarados de estamos en este momento viendo la situación, que era lo que normalmente hacíamos antes. Sí, unos comunicados que ya estaban escritos, que ya se tenían por ahí en una carpetica de crisis y que estaban en los manuales. Yo creo que ya lo que la gente quiere es, no, no, no. Quiero transparencia y quiero la verdad de lo que ustedes están haciendo para que, si esto fue irremediable, ¿cómo no se va a volver a repetir?
y si es remediable, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para que lidien con estas consecuencias de esta crisis? Entonces yo creo que esa conversación se ha hecho un poco más auténtica, más ácida, por decirlo así, y requiere también de una mayor capacidad de los equipos al interior de la organización de ser capaces de ver un poco más allá, porque vuelvo a decir, la reputación es para el largo plazo. O sea, es como un electrocardiograma que tiene picos y bajadas, hay picos y bajadas en la reputación, pero lo importante es que el paciente siga palpitando, que el corazón siga palpitando. Entonces creo que de alguna manera la capacidad de resiliencia, de empatía de las organizaciones en esos momentos puede hacer incluso que la compañía quede con una mejor reputación después de una crisis mejor manejada. Y cuando me hablan en ciertas áreas, yo soy también profe de temas de reputación y oigo con sufrimiento muchas personas de comunicaciones diciendo, es que no me hacen caso, es que no me avisan, es que no sé qué. Yo les dije, mira, es muy sencillo. Dile a tu gerente que maneje la crisis con comunicaciones estratégicas, planeadas, deliberadas, o que las maneje sin comunicaciones. Y cuando pase la crisis, evalúen en cuál le va mejor. ¿Sí? Yo creo que la comunicación es un asunto estratégico al momento de gestionar las crisis, incluso Buenísimo. para prevenirlas, incluso para advertirlas, porque muy pocas crisis estallan de un momento a otro, muy pocas, bien sea por temas operativos, por temas reputacionales, por temas de comportamiento, muy pocas crisis fueron algo que nadie había visto nunca y no sabía que iba a pasar. Normalmente hay alguna protesta, hay alguna alerta temprana, hay alguna situación. El hecho de monitorear desde comunicaciones y esa escucha de la que hablábamos ahora, no es simplemente para saber si los empleados, los colaboradores están contentos o no, no, es para ver dónde hay posibles situaciones que puedan desembocar después en crisis. Yo creo que ahí hay un papel de los comunicadores que es muy importante, como, hey, aquí estamos y creo que esta situación con esta comunidad vecina, con este señor maltratador, con esta otra persona, etcétera, hay muchas situaciones, puede convertirse en algo irremediable después o en algo mucho más delicado. Entonces creo Buenísimo, que el papel de gracias. los comunicadores está muy importante en este momento para este manejo y gestión de crisis antes, durante y después. Clarísimo, Gonzalo. Laura, ¿algún comentario sobre el tema crisis y gestión Sí, reputacional? destacar, porque la verdad que Gonzalo lo mencionó, es destacar, creo, por un lado la preparación, el monitoreo, y creo que acá traigo lo que nos trae de positivo también las redes sociales, es que nos permite un monitoreo constante, es palpitar qué es lo que está pasando en la calle, como decía Gonzalo antes, es una porción, pero uno puede salir a la calle y ver qué es lo que está pasando. Ese monitoreo tiene que estar, tanto el monitoreo de redes como el monitoreo de medios que tenemos habitualmente, pero nos da un poco ese termómetro por dónde puede estar pasando los temas o las situaciones que podrían ser potenciales crisis. A partir de ahí, uno tiene que prepararse para esas crisis. Prepararse para esas crisis es bien, como decía Gonzalo, bueno, qué es lo que tenemos concretamente para decir, pero real, no ese speech de vamos a estar viendo qué hacemos. Y acá lo que tenemos como desafío, que un poco lo traía Carlos en la respuesta anterior, es la inmediatez. Cuando una crisis explota, no hay mucho tiempo para empezar a conversar de cómo lo vamos a decir, qué es lo que decimos y qué no. Así que ahí hay que estar muy alertas, y esta preparación lo que hace es que lleguemos a este momento ya con más material, ya habiendo revisado ese monitoreo y qué es particularmente lo que nos están cuestionando. Así que solo destacar esos dos casos. Me parece que es clave la preparación, que es clave estar alertas, que es clave el monitoreo, que nos ayuda mucho a tener ese termómetro y a prevenir, y después saber que bajo una crisis todos los comunicadores trabajamos con mucha presión, poco tiempo, y tenemos que tratar de ejecutar de la mejor manera, con la mejor calidad, la respuesta que está necesitando el público. Estás muteado, Juan. Perdón. No, sumaba, digo, el estrés, ¿no? Que también sumaría a ese listado. Uno a veces no se da cuenta que las personas que gestionamos las crisis también somos humanas, ¿no? Y eso lleva también a que se sumen otro tipo de cuestiones al asunto. Carlos, ¿algún comentario, último comentario sobre este punto? Sí, es un hecho que la mayoría de las empresas no toman tan en serio la prevención de crisis. Es un hecho incontrovertible,
Y eso es que hay que tomarlo realmente en serio. Y tomarlo en serio no solamente es tener una auditoría de vulnerabilidades y, de acuerdo con los resultados de esta auditoría, tener mecanismos de respuesta inmediata para que no se agrande la crisis. Eso, por supuesto que es importante, sin embargo, tiene que estar complementado el manual, la auditoría de vulnerabilidades, los semáforos de crisis. Es muy importante tener en cuenta qué es un incidente y qué es una crisis para no sobrereaccionar, ¿sí? Pero por otro lado, también es importantísimo ver qué aspectos de la conducta de la organización la hacen vulnerable, especialmente con la escucha a la que se refería Gonzalo. Si nosotros escuchamos no solo las redes sociales, sino hacemos un análisis profundo de nuestro sector y del entorno socioeconómico y político del país, nos vamos a dar cuenta de que ciertas conductas de la organización que antes no eran condenables, lo son en el presente o lo van a hacer en el futuro, haciendo prospectiva. Por ejemplo, en México los dueños de circos jamás se imaginaron estar en falta, ¿no? Y de repente ya son los malos de la película y cerraron los circos, ¿no? Y esto, si lo hubieran monitoreado las conversaciones, se podían haber adelantado a esto, ¿no? Entonces, esta perspectiva y este entorno de la conducta de la organización son fundamentales para evitar crisis, porque la prevención es la mejor receta para que una crisis o no ocurra, o si ocurre, sea de unas dimensiones manejables, teniendo mecanismos de reacción adecuados, porque ya hemos identificado qué factores hay latentes para que se den esas crisis. Buenísimo. Bueno, estamos terminando, se nos está terminando el tiempo. Carlos, Gonzalo y Laura, la verdad que fue un placer haber conversado con ustedes. Me parece que surgieron algunas ideas súper interesantes sobre cómo la gestión de la comunicación puede ayudar a las compañías a alcanzar sus objetivos, no solo de negocio, sino también sus objetivos de ser. Así que nada, un placer haber conversado con ustedes y muchas gracias por el tiempo. Nos vamos despidiendo. Mi nombre es Juan Ignacio Di Meglio, soy director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, y esto fue una conversación para DIRCOM News y Convercom. Muchas gracias a todos por participar.